Hola, en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 1 de la semana 2. Como pueden observar, yo ya estoy dentro de plataforma y en esta sección de recursos es donde encontrarán todos aquellos recursos que tendrán que estudiar y revisar antes de realizar sus actividades integradoras. En esta pestaña tengo la actividad integradora 1 que lleva por nombre Traduciendo un problema. Aquí, como pueden observar, aparece información al respecto y enseguida aparece qué producto van a entregar y qué hacer, pero para amplificarla correctamente voy a utilizar una presentación PowerPoint. Bueno, como pueden observar, la presentación lleva el nombre de la actividad integradora, que es Traduciendo un problema, y equivale a la actividad integradora número 3. Entonces vamos a comenzar con un poco de conceptos o introducción antes de meternos a lo que es la actividad como tal, y comenzamos con lo que es el lenguaje algebraico. El manejo de letras, también llamadas literales, es propio del lenguaje algebraico. Una literal es una variable que representa una cantidad desconocida. Su valor puede variar según cada problema, pero aunque se desconozca, se pueden hacer operaciones con ella. Y al ser un lenguaje hay que aprender y practicar sus experiencias. Bueno, esta es la definición de lo que es el lenguaje algebraico. Enseguida voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos dice lo siguiente: mientras el lenguaje algebraico tiene una estructura establecida, tanto en la forma como en sus multiplicaciones, el lenguaje común puede expresar lo mismo de diversas maneras. Y aquí tenemos una imagen del lado derecho donde, por ejemplo, tenemos 2x, que se puede leer como el doble de x o 2 veces x. Y aquí de este lado nos aparece el 2 está multiplicando a la x, en este caso x sería nuestra variable y el 2 sería nuestra constante. Y luego tenemos otro ejemplo que dice 5m más 1, que se puede leer 5m más 1 o 5 veces m más 1. Y aquí nos dice del otro lado, el 5 está multiplicando a la m, como podemos saber, que sería 5 por m, y luego se le suma 1, que sería más 1. Y tenemos otro ejemplo que dice a más b entre 3, que se lee de esta manera, a más b entre 3, o la tercera parte de la suma de a y b, la tercera parte porque es entre 3 de la suma de a y b. Del otro lado nos dice a y b se suman y luego se dividen entre 3. Como pueden observar, tenemos a más b, primero se suman estas variables y luego el resultado se divide entre 3. Voy a pasar a la siguiente diapositiva donde tenemos lo que es el término algebraico. Un término algebraico se compone de signo, coeficiente numérico, variables y exponente. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta de un término algebraico. Como primer punto tenemos que darnos cuenta o entender que el signo puede ser más o menos. El coeficiente numérico puede ser cualquier número real. Enseguida, las variables, bueno, ya dijimos que son las letras que representan un valor o conjunto de valores numéricos desconocidos, y el exponente es el número que denota la potencia a que se ha de elevar otro número u otra expresión, y se coloca en su parte superior a la derecha. Y aquí tenemos un ejemplo que tenemos menos 3x al cuadrado. Aquí vamos a ir representando las partes que acabamos de definir en el término algebraico. Bueno, aquí lo primero que dijimos era el signo. Como pueden ver, aquí es un signo negativo y dijimos que podía ser positivo o negativo. Y luego el coeficiente dijimos que puede ser cualquier número. Entonces en este caso tenemos un 3. Y luego la variable o incógnita, dijimos que son las letras que representan un valor o conjunto de valores numéricos desconocidos, que en este caso sería x, y tenemos finalmente el exponente, que es el número que denota la potencia a que se ha de elevar otro número u otra expresión, y se coloca en su parte superior a la derecha. Aquí tenemos menos 3x al cuadrado, el exponente sería al cuadrado. Entonces, como pueden observar, en un término algebraico siempre vamos a encontrar estas cuatro cosas de aquí. Y bueno, aquí agrego esta nota en la esquina superior derecha que dice: recuerda que si un término algebraico no tiene signo significa que es positivo. Es decir, si aquí nada más dijera 3x al cuadrado, quiere decir que sería un término positivo.
Si aparece el signo menos, pues es un signo negativo. Enseguida, en la siguiente diapositiva, aparece lo que son los términos semejantes. Esto es muy importante también entender qué es un término semejante. Dice, son aquellos que tienen las mismas variables elevadas al mismo exponente. Ejemplos, tenemos 2n menos 5n y 1/3 de n. Este es un término semejante, como pueden observar, son tres términos algebraicos diferentes, pero en todas tenemos la misma variable, es decir, en todas tenemos n, n y n. Otro ejemplo, tenemos 8x al cubo, y luego menos x al cubo y menos 9x al cubo. Entonces, como pueden observar, tenemos otra vez tres diferentes términos algebraicos, pero todos tenemos un término, en cada uno de ellos tenemos un término semejante, que en esta ocasión sería x al cubo y x al cubo. Y finalmente tenemos otros dos términos algebraicos, que sería 3ab al cubo por c al cuadrado. Tenemos otro término que sería ab al cubo por c al cuadrado, y tenemos otro término que sería menos 2/5 por ab al cubo por c al cuadrado. Entonces, como pueden observar, son tres términos diferentes, pero todos comparten el término semejante a por b al cubo por c al cuadrado. Noten que también a por b al cubo por c al cuadrado y a por b al cubo por c al cuadrado. Entonces, esto hace referencia a lo que son términos semejantes. Entonces, ahora vamos a ver cuáles no son términos semejantes para poder identificar. Dice, no son términos semejantes los siguientes ejemplos. Aquí tengo dos, aquí tenemos dos términos algebraicos en cada una de las filas. En la primera aparece 3 por a al cubo por b, y luego tenemos menos 7a por b. Noten que aquí, no es el mismo término porque el a está al cubo y del otro lado no está al cubo. La b sí sería el mismo término, pero para que sean términos semejantes, los dos, en este caso, tanto la a y la b, tendrían que ser igual. Es decir, si fuera término semejante, de este lado tendría que decir menos 7a al cuadrado por b. Entonces, por lo tanto, este es un término que no es semejante. De igual manera, fíjense en los dos ejemplos que siguen, que sería 5x al cuadrado por y. Ese sería un término, y el otro término nos dice 2x por y al cuadrado. Aquí fíjense que la primera variable está elevada al cuadrado, y en el segundo término la segunda variable es la que está elevada al cuadrado. Sin embargo, las variables son las mismas x y y, pero una está elevada al cuadrado en primera instancia y del otro lado la segunda está elevada al cuadrado. Por lo tanto, estas no son términos semejantes. Si fueran términos semejantes, tendría que decir 5x al cuadrado por y y luego 2x al cuadrado por y. Pero como podemos observar, este no es un término semejante. Y finalmente tenemos otro ejemplo que sería 6x al cubo y 11x al cuadrado. Vean que aquí también la variable es la misma, x, pero están elevados a una potencia diferente. En el primero tenemos la potencia 3 y en el segundo la potencia 2. Entonces, si fueran términos semejantes, tendría que decir 6x al cubo y 11x al cubo. Entonces, esto sí es muy importante, identificar qué es un término semejante y qué es un término no semejante. Ya que, con esta información, con lo que son el lenguaje algebraico, la definición, el término algebraico y los términos semejantes y no semejantes, ya vamos a poder realizar la actividad correctamente. Para ello voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos qué producto van a entregar. Entonces van a entregar un documento en Word con el planteamiento del problema, con su desarrollo y con su solución. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos qué hacer en la actividad integradora, y como punto número 1 nos dice: resuelve el siguiente problema, desarrolla el procedimiento e incorpora la solución. Aquí es muy importante que desarrollemos el procedimiento completo del problema y no nada más incorporemos la pura solución. Entonces, aquí, como pueden observar, esta es el mismo problema que aparece en plataforma.
Y enseguida, bueno, como punto número 2, dice justifica en un párrafo no mayor a 5 líneas por qué el resultado que presentas es el correcto. Es decir, ustedes van a justificar o argumentar. Acuérdense que argumentar es mencionar los motivos por los cuales ustedes están mencionando o diciendo lo que están escribiendo, y tienen que escribirlo como mínimo en 5, como máximo en 5 líneas, es decir, de 1 a 4 o hasta 5 líneas, pero más de 5 líneas no. Pero pues sí es importante que ustedes argumenten, es decir, vuelvo a repetir, que ustedes mencionen los motivos por los cuales están argumentando su respuesta. Y como punto número 3, nada más nos dice, guarda el documento y sube tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre, tal y como lo han estado haciendo a lo largo de Prepa en Línea CEP. Entonces, bueno, ahora voy a realizar un ejemplo muy parecido al que aparece en la actividad integradora. Entonces, si ustedes comprenden la manera en que se tiene que realizar este ejemplo, no van a tener ningún problema para realizar el que está en plataforma o cualquier otro ejemplo similar al que aparece ahí. Entonces vamos a realizar este ejemplo que nos dice lo siguiente. En una tienda de aparatos electrónicos se venden los siguientes artículos: televisores LED que tienen un precio de 8,000 pesos, consolas de videojuegos que tienen un precio de 6,000 pesos, computadoras que tienen un precio de 15,000 pesos y audífonos que tienen un precio de 450 pesos. Dice, si en esa tienda se considera que en inventario hay el doble de consolas de videojuegos que de televisores LED y el triple de computadoras que de audífonos, escribe y resuelve la expresión algebraica que permita calcular en términos de T y C si le llamamos T al número de televisores y C al número de computadoras. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, en base a la información que nos están proporcionando en el ejemplo o en el enunciado, vamos a crear una expresión algebraica que nos permita calcular en términos de T y C, es decir, en términos de televisores y computadoras, la expresión que modela el comportamiento de este problema. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a comenzar con la solución. Entonces aquí en esta parte, bueno, agrego la información referente a cada uno de los productos que se están vendiendo en nuestra tienda de electrónicos, que son los televisores LED y el precio, las consolas de videojuegos y su precio, las computadoras y su precio, y los audífonos y el precio que tiene. Entonces tenemos que tener en cuenta primeramente lo siguiente: tenemos el doble de consolas de videojuegos que de televisores, y tenemos el triple de computadoras que de audífonos. ¿Esta información de dónde la tomé? Pues del enunciado que acabo de leer en la diapositiva número 10. Entonces, tenemos que, por lo tanto, yo puedo decir que T equivale al número de televisores y C es igual al número de computadoras, que también esa información viene ya explícita dentro del enunciado que nos están proporcionando. Entonces, tomando en cuenta esto, paso a la siguiente diapositiva, donde nos dice analizando la información. Ahora vamos a analizar la información que nos están proporcionando en dicho enunciado para poder resolverlo. Entonces yo puedo decir que analizando la información, la cantidad de cada uno de los artículos puede escribirse de la siguiente manera. Entonces los televisores equivalen a T. ¿Por qué televisores? Únicamente estoy agregando la primera letra que hace referencia al artículo, es igual a T. Y luego las consolas de videojuego es igual a 2T. ¿Por qué a 2T? Porque si me regreso al anterior, acuérdense que tenemos el doble de consolas de videojuegos que de televisores, entonces equivale a 2 veces los televisores. Y luego las computadoras es igual a C. Aquí únicamente también agarro la C, que hace referencia a la primera letra del artículo. Y audífonos es igual a C entre 3. ¿Por qué C entre 3? Si ustedes recuerdan, en la información también venía lo siguiente, o viene lo siguiente: tenemos el triple de computadoras que de audífonos. Entonces yo puedo decir que, como tenemos el triple de computadoras que de audífonos, puedo decir que los audífonos en una expresión puedo mencionarla como C entre 3.
o sea, computadoras entre 3. Entonces, tomando en cuenta esta información, paso a la siguiente diapositiva, donde agrego lo siguiente. Ahora bien, si hay el triple de computadoras que de audífonos, podemos decir que ¿qué? O sea, básicamente estoy diciendo que, que en la tienda, la información del enunciado o del párrafo, nos está mencionando que existe el triple de computadoras que de audífonos. Entonces yo puedo decir que el número de audífonos es igual a la tercera parte que el número de computadoras, porque aquí está diciendo que hay el triple de computadoras que de audífonos. Entonces yo puedo mencionarlo de esta manera: el número de audífonos es igual a la tercera parte que el número de computadoras. Entonces en la siguiente diapositiva agrego nuevamente, aparece del lado derecho la información de los productos que estamos vendiendo en nuestra tienda y los precios, y del lado izquierdo también agrego la información para que ustedes recuerden a qué se hace referencia a cada una de ellas. Los televisores es igual a T, las consolas de videojuegos es igual a 2T, porque acuerdan que tenemos 2 veces más que de televisores, por eso es que es 2T. Las computadoras es igual a C y los audífonos es igual a C entre 3. Entonces esta información ya la vimos de dónde se obtuvo en la diapositiva anterior. Entonces yo únicamente puedo decir, para obtener la expresión algebraica que modela el comportamiento del problema, vamos a multiplicar la cantidad de prendas por su precio, quedando de la siguiente manera. Es decir, lo único que tenemos que hacer, tal y como dice aquí, vamos a multiplicar la cantidad de prendas por su precio. Entonces, la cantidad de prendas, en esta ocasión sería de artículos, perdón. La cantidad de artículos estamos vendiendo artículos electrónicos. Entonces vamos a multiplicar la cantidad de artículos por su precio. Entonces yo tengo aquí ya definidos la cantidad de artículos y lo vamos a únicamente multiplicar por el precio. Entonces lo que yo puedo decir es, más bien la expresión queda de la siguiente manera: 8000, si T equivale a T, televisores, perdón. Entonces los televisores, ¿cuál es el precio de los televisores? Es 8000, por eso es 8000 que multiplica a T, que son los televisores, más, ahora vamos a utilizar este 2T, entonces las consolas de videojuego equivale a 2T, entonces vamos a multiplicar este 2T por el precio de las consolas de videojuego, que en este caso sería 6000, entonces sería más 6000 por 2T, y luego enseguida ahora vamos a elegir C, que serían las computadoras, o sea el artículo de computadora la vamos a multiplicar por el precio de las computadoras, que en este caso serían 15000, entonces sería más 15000, que es el precio, por C. Y finalmente vamos a utilizar el artículo C entre 3, que equivale a los audífonos, lo vamos a multiplicar por el precio de los audífonos, que serían 450, entonces sería más 450 por C entre 3. Entonces, tomando en cuenta estas dos informaciones que tengo aquí del lado derecho y del lado izquierdo, yo ya puedo construir la expresión algebraica inicial. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aquí en esta parte aparece la misma expresión algebraica. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar los términos. ¿Cómo los vamos a simplificar los términos? Pues únicamente vamos a multiplicar cada uno de estos que están entre paréntesis, que en este caso sería T, los términos T, 2T, C y C entre 3, por el precio. Entonces, simplificando términos, tenemos que 8000 por T, tenemos 8000T. Entonces ahora vamos más, pasamos el signo tal cual, más 6000 por 2 nos da 12000, 6 por 2, 12, entonces sería 12000, luego 6 por T, quedaría T, entonces sería 12000T, luego más 15000 por C, sería 15000C, pasa tal cual, y finalmente, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como es una división,
pues vamos a dividir más, o sea, sería más, fíjense que nuevamente pasa el signo tal cual, 450 entre 3 tenemos 150 y ya únicamente nos quedaría lo que es C. Y ahora nada más nos restaría sumar términos semejantes. Nosotros ya vimos en la presentación, en la parte inicial, a qué se refiere si son términos semejantes o no. Como podemos ver, aquí tenemos dos términos semejantes, el término T de este lado y el término T de este lado, y el término C de este lado y el término C de este lado. Entonces vamos a tener que sumar estos dos y posteriormente estos dos, quedando de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos que aquí, bueno, es la misma expresión. Entonces, como este y este, ya les comenté que es un término semejante y este es un término semejante, únicamente hacemos la suma, que sería 8000t más 12000t. Esto quiere decir que es 20000t, porque 12 más 8 son 20, pero como estamos en miles, serían 20000. Y en este caso el término pasa tal cual, que es t. Y finalmente sumamos los términos 15000c más 150c. Entonces, como pueden observar, 15000 más 150 serían 15150. Entonces únicamente sería más 15150c. Y ya reducimos a términos semejantes a su mínima expresión, lo que son estas dos expresiones. Bueno, toda esta expresión algebraica se redujo en dos términos. Entonces yo puedo decir que 20000t más 15150c es la expresión algebraica que modela el comportamiento del problema, o visto de otra manera, es decir, a través de ella se puede calcular la inversión de la tienda. ¿Por qué la inversión? Porque estamos hablando de dinero, de electrónicos, en función de la cantidad de televisores y computadoras existentes en la tienda. Entonces, como pueden ver, ¿por qué en función de televisores? Porque T hace referencia a televisores y computadoras hace referencia a C. Entonces, como pueden observar, está muy sencilla la manera en que tenemos que realizar este problema. Básicamente tenemos que entender la información que nos está proporcionando el enunciado y en base a ello ir realizando paso a paso su solución. Y finalmente, bueno, nos dice como punto número 2, justifica en un párrafo no mayor a 5 líneas por qué el resultado que presentas es el correcto. Y en esta parte agrego, en este punto es indispensable que de manera individual justifiquen y argumenten en un párrafo por qué el resultado que presentas es correcto. Aquí yo no les voy a agregar la solución, o más bien la justificación de la solución, porque si la agrego únicamente van a copiar y pegar, nada más van a modificar los datos. Pero de lo que se trata es de que ustedes analicen esa información y mencionen con sus propias palabras por qué el resultado que ustedes están presentando es correcto. Entonces, esto sería todo respecto a la actividad integradora de la semana 1, de la número 1. Espero que les haya quedado claro pues la manera en que tienen que realizar la actividad. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, estoy al pendiente a través del foro Aprendiendo Matemáticas, a través de mensajes de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces me despido de ustedes, no sin antes mandarles un cordial saludo. Hasta luego, que estén bien.